Muchas gracias a todos por venir y nada, estamos aquí, os hemos convocado porque Víctor Viana, que es un historiador ya muy refutado y con una larga trayectoria, ha escrito un libro sobre la estancia de Sorolla en Galicia, y concretamente profundizando más en Villa García, y bueno, es algo que es inédito, nunca se ha escrito nada al respecto, y hemos querido, desde nuestra empresa de marketing y comunicación hemos querido editarlo para darle esa visibilidad. Y ahora que hable él y que nos explique un poquito en qué consiste. Bueno, hablaremos primero del mecenas, del que patrocinó toda esta historia de los cuadros de Sorolla, ¿no? Este se llamaba Archer Huntington y pertenecía a una de las familias más ricas de Estados Unidos, o casi del mundo, ¿no? Se dedicaban a ferrocarriles, la mitad de los ferrocarriles de Estados Unidos era de la familia, a pozos de petróleo, a comprar y vender, fabricaban también trenes, fabricaban también barcos, pero no barcos de pesca, hablo de portaaviones, cruceros de batalla, grandes acorazados. Por ejemplo, el Saratoga, que fue de los portaaviones más importantes que tuvo Estados Unidos hasta la era nuclear, de aquella era el mayor que había, pues llevaba a plena carga 80.000 toneladas. Y fue el que desarrolló toda la guerra del Vietnam desde el mar, ¿no? Era una familia muy potente, ¿no? Entonces, no sabemos por qué el heredero de toda esta fortuna le dio por empezar a recoger cosas españolas, portuguesas, hispanoamericanas. La gente dicen los historiadores que se debió a que su nodriza era mexicana y que de pequeñito siempre hablaba en castellano y siempre le decía cosas de España y de México, y el hombre al parecer se fue acostumbrando. Total, que quiere conocer España y viene por Galicia a finales del siglo XIX, desde 1892, luego hace 2 viajes más, y viene aquí para conocer Galicia especialmente, y luego el resto de España. Entonces, esto pues le confirmó más en que tenía que dedicarse a reunir cosas españolas o hispanoamericanas. Entonces, para eso hace una sociedad, se llama la Hispanic Society, en Estados Unidos, que tiene toda una cuadra, va a dar una de las calles hacia Broadway. Y entonces el hombre empezó a recoger cosas de todo el mundo, y hasta tal extremo fue esto, que en España tuvo una especie de delegado que era un asesor de arte en cada región, y en el caso concreto de Galicia, en cada provincia. Por ejemplo, el asesor de él, que le decía cuando había algo que comprar importante en Pontevedra, era Filgueira Valverde, posiblemente el intelectual más grande que hemos tenido aquí en Galicia, ¿no? Y las leyes que regían la compra de objetos por parte de Huntington era, primero, no sacar nada de la nación que fuese ilegal. Segundo, si el Estado español en alguna venta de arte quería comprarlo con menos precio, también se dejaba. O sea, era un verdadero caballero el hombre este, ¿no? Entonces, después de la fundación, empieza a recoger cosas, y ya más o menos, hará ahora pues 50 años, ya tenía cientos de miles de libros en la biblioteca. Tenía 30.000 manuscritos, otros 30.000 libros de antes del año 1830, y otros 15.000 de antes de 1700. Además tenía 250 incunables, o sea que posiblemente no hay en España ningún museo que tenga tal variedad y tal cantidad de cosas como este hombre tenía, ¿no? Entonces, en un momento dado, él quiere tener aún más, y cuando termina de hacer el edificio de la Hispanic Society, hace una gran biblioteca, pero la biblioteca quiere que las paredes estén llenas de cuadros tipo mural que representaran a cada región española. Y entonces piensa en quién podría ser el autor de todo eso, y se le ocurre Sorolla, porque Sorolla en Estados Unidos era muy conocido. De hecho, había hecho un retrato del presidente Taft, vendió en un momento dado pues cuadros por más de $300.000, había hecho más exposiciones, y al final le encarga a Sorolla que haga un cuadro de cada región, de lo más representativo de cada región. Y entonces este acepta, le paga $150.000, o sea, mucho para aquella época, para principios de año. Y entonces el hombre, Sorolla,
empieza a recorrer España para saber qué lugar elegir, qué representativo de cada región, ¿eh? Y entonces llega el 8 de julio del 1915 y este hombre Sorolla aparece en Villagarcía. Entonces la pregunta que todo el mundo se ha hecho siempre es cómo este hombre, que solía ir antes a ver el terreno por donde quería elegir el mejor lugar de la región, ¿por qué viene directamente a Villagarcía sin más? Porque él había hecho 2 viajes antes a Galicia, uno por el 1902, pero estuvo un día nada más, porque cuando empezaban unas vacaciones lo llamaron para hacerle un homenaje en Valencia junto con Mariano Benlliure, entonces se fue enseguida. Y luego por el 1900, no me acuerdo si el 8 o el 10, fue invitado por un médico que de aquella era muy famoso, era el doctor Lluria, que estaba casada con María Viñals. María Viñals era, además de la nobleza, era también una de las mujeres más importantes de Galicia en plan cultural. Hacía grandes reuniones en su pazo. Ese era el castillo de Soutomayor, que es muy conocido por aquí. El problema que tuvo este matrimonio es que él se hizo socialista, uno de los jefes socialistas de Galicia, y eso en aquella época, por 1910, pues no estaba muy bien visto, además de que eran poquitos, y al final fue la policía y se hundió todo eso. Pero vamos, la cosa es que lo que se piensa actualmente de la causa de por qué Sorolla vino directamente a Villagarcía sin más, es que uno de sus mejores amigos, se llamaba un pintor también Fenollera, que sus descendientes tienen una farmacia precisamente aquí en la Estrada, vivía aquí, había ganado una oposición ya de bastante joven, para la Escuela de Artes y Oficios de Santiago, se enamoró de una compostelana y ya no quiso ir más, y se dedicó íntegramente el resto de su vida aquí. Y entonces lo que se piensa actualmente es que este Fenollera, como ya conocía muy bien Galicia, porque ya va aquí pues por lo menos viviendo 20 años, recorrió toda Galicia y a él lo que más le gustó fue Villagarcía. Y entonces pensamos que se debió a eso. Entonces viene aquí Sorolla y le elige para pintar lo que ahora es el colegio de las ¿cómo se llama? De las Filipensas, arriba, en un pequeño montículo, un pequeñito que hay, desde el cual se ve gran parte de la ría, Cortegada. De hecho, en el cuadro es lo que se ve esa zona y algo de la parte del Barbanza. Entonces este hombre elige para que lo lleven por ahí para visitar todo a un tal, Eleuterio Vega. Eleuterio Vega era uno de estos tipos que sabe hacer de todo, un manitas, además un buen carpintero, y es el que le hace toda la parte de madera para pintar el cuadro. Y entonces este señor va con su hijo, que se llama Manuel Vega, un chaval de 10 o 12 años, que es el que carga con todo, el carga y tal. Y entonces Sorolla los lleva siempre que sale a los alrededores de Villagarcía para ver tipos, y cuando vea un tipo el que le gusta, le dice, oye, pues a ver si quiere que lo pinte en un momentito, un esbozo y tal. Y entonces el padre y hijo servían de intérpretes, porque claro, la gente le hablaba en gallego y él no entendía nada y le servía de intérpretes. Bueno, total que Sorolla quiso llevarse siempre al chaval se lo quiso llevar con él, tanto para ayudarle como para enseñarle pintura, y posiblemente hubiese sido un gran pintor. La cuestión es que el padre pues no quiso llevárselo. Y bueno, y él acaba su estancia aquí, se tiene que ir a Cataluña. Ya saben que era un pintor muy rápido, ¿no? Llegó a pintar a un político de la época en apenas media hora, un cuadro magnífico, ¿no? O sea, de aquella era pues posiblemente el pintor más rápido que había en Europa, ¿no? Así tiene miles de cuadros. Y decía es de Villagarcía, Carmen del Valle, una gran restauradora, que tiene otros miles de cuadros falsificados, ¿no? Y que desgraciadamente alguien autentifica que son de verdad. Entonces hay un mercado en toda España o en todo el mundo de cuadros de Sorolla que no son de Sorolla, ¿no? Entonces pasa el tiempo y allá por el 1980 y pico viene un señor de Estados Unidos, y entonces este señor era familia, venía a pasar unos días con su familia de aquí de Villagarcía, eran primos ya. No sé si conocieron a José Luis Sobrito. Fue un excelente abogado, un hombre muy culto,
Y resulta que su esposa, Carmen Fernández, era familiar de este señor que vino de Estados Unidos. Viene aquí, entonces me lo presentan y resulta que era un forofo de Sorolla. Me dice que es profesor de una universidad de Nueva York, que además colabora con Walt Disney, es un jefe de sección, que es un historiador del arte y un gran colaborador de la Hispanic Society. Bueno, pues entonces nos vemos. Le encanta lo de Sorolla y me dice que me va a enviar toda su documentación que tiene de lo que le contó su padre y su abuelo sobre Sorolla. Bueno, la cosa está así, yo no sabía exactamente cómo era el asunto, y entonces vuelve a Estados Unidos y me envía toda la documentación. Y entonces nosotros, un grupo de amigos de aquella, hacíamos una revista que se llamaba Arealonga, que era en plan muy casero, la hacíamos a máquina, y entonces le dedicamos un número a Sorolla y a su visita aquí. Entonces él me contestó de Estados Unidos que por qué no hacíamos un libro. Yo le dije que ya no había más material, lo que había era muy poquito, era lo que ponía aquí, esto ¿cómo se llamaba? Galicia Nueva, el periódico que había de la época, y luego que el resto de los periódicos gallegos solamente citaban que estaba en Villagarcía el pintor Sorolla, nada más, y con eso pues poco se podía hacer. Entonces empezamos a ver pues más, eso, sobre todo tesis doctorales, y fue cuando conseguimos hacer el libro este, ¿no? Y entonces al final del asunto es que este profesor norteamericano era hijo del niño que acompañó a Sorolla en la visita aquí. Por eso el hombre estaba tan enamorado de Sorolla, porque su padre, que podía haber sido un gran pintor y no lo fue, porque al final tuvo que emigrar a Estados Unidos, su hijo, o sea, pues sí que consiguió ser, además de que es un gran pintor, pues ser de la historia del arte, publicó bastante sobre Sorolla. En fin, y esta fue más o menos la historia del libro. Entonces yo solo voy a leer lo que, pues ya saben que de aquella incluso había pintores gallegos que decían que Sorolla aquí se hundió, porque él estaba acostumbrado al sol de Valencia, claro, al sol del Mediterráneo, por eso la mayor parte de sus cuadros son del Mediterráneo, y que efectivamente aquí se hundiría, decían ellos, porque no conseguiría plasmar el paisaje, ¿no? Y el hombre, efectivamente, por lo que me contaba ese señor, que lo había ido ya a su abuelo, es que maldecía el clima de aquí, porque estaba pintando con sol y de golpe pues empezaba a llover. Entonces se cabreaba, ¿no? Y rompía todo, ¿no? Y entonces volvía a pintar y salían nubes, y entonces otro cabreo y a romper, ¿no? Entonces, claro, a no ser porque fue un pintor tan rápido, le sería muy difícil hacer un cuadro, y ya lo verán con lo espectacular que es el cuadro. Era un cuadro que medía 2 por 2,5, era un verdadero mural. Y además pues hay bastante gente allí, además de una vaquita, en fin, está muy bien, ¿no? Y el hombre de las poquitas frases que publicó sobre Galicia, las voy a leer, ¿no? Decía que aquí las figuras se pierden porque el paisaje se lo traga todo, ¿no? Y dice, creo que Galicia es el país más difícil de pintar, ¿no? Por la variedad y por la facilidad que todo cambia. Y sobre todo por los cambios climáticos. Y bueno, y nada más, esto es un esquema del libro que fíjate, ahí pues está todo más explicado. Como va a ser fácil verlo gracias a que está aquí, pues completamente gratis, pues mucho mejor. Y muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ti, Víctor, por estos esfuerzos en la cultura y en la historia local. Y nada, yo simplemente voy a explicar que el libro está en formato PDF editable, perdón, PDF en ebook. Se puede descargar de forma gratuita a través de la edición digital de la revista Smas Vilagarcía, que es revistasmas.com, y ya tiene un pequeño enlace donde se puede visualizar directamente o descargarlo y distribuirlo de forma gratuita gracias a la generosidad de Víctor, al máximo nivel que se pueda, a través de WhatsApp, mail, lo que se quiera, redes sociales, porque el objetivo que Víctor tiene es visibilizar toda la historia de Sorolla en Galicia. Claro, es que, perdón, en los libros que han salido últimamente sobre cuando se trajo la gran exposición de esto de las regiones a Madrid, a Málaga o a Valencia, prácticamente nadie sabía que había hecho aquí un cuadro Sorolla. Nadie lo sabía.
De hecho, las referencias que ponen sobre el cuadro este de la romería o Galicia, como se quiera llamar, eran mínimas, porque no se había publicado casi nada. Yo pienso que es porque de aquella Galicia estaba en la otra parte del mundo, ¿no? Pues estaba muy lejos, la verdad. Es cuando el tren empezaba ya a ponerse en marcha y venir aquí era una epopeya, ¿no? Entonces, claro, además nuestra prensa tampoco salía de aquí, se quedaba. Los periódicos como La Voz de Galicia podían tener una tirada más de 2 o 3 mil en aquella época, nada más, entonces nada salía. Y en fin, bueno, es que empiecen a eso, a ver, sobre todo gente de estudiosos de Madrid o de Levante, que efectivamente estuvo aquí y que no fueron 2 días, estuvo 1 mes y medio, ¿no? Aquí, bastante, ¿no? Y que pintó muchos libros, porque nosotros al editarlo descubrimos muchísimos, Sí. o sea, muchísimos cuadros. Claro, claro. No solo el de Sí, la sí. romería, sino muchísimos otros cuadros que, Sí, sí. que pintó en eso. Sí, unos esbozos y algunos los regaló. Uno de los mejores que hizo se lo regaló a un médico gallego que era su médico personal. Y el otro se le regaló, el otro de los buenos que hizo, a un fotógrafo, nada más, que le gustó cómo hacía las fotografías el señor este y se lo regaló. Y luego hay unos poquitos más que están por Madrid y supongo que alguno estará por Estados Unidos, que son ya pequeñitos, estos esbozos que hacía rápidamente de un campesino o de una vaca, ¿no? Pero bueno, nada. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Víctor? O... Bueno, yo... Adelante. Bueno, a mí me gustaría preguntarle, porque veo que fue un proceso de investigación muy laborioso. ¿Cuánto tiempo le llevó realmente recopilar toda la información para elaborar este libro? Pues no, cierto no lo sé porque ibas alternando y, por ejemplo, en las vacaciones de verano pues dejabas el centro de salud y entonces ¿cuándo te dedicabais? Ahora, pues pudo ser pues 2 o 3 años por lo menos, ¿no? Ahora ya es más fácil porque gran parte de los periódicos de la época están en internet, los puso la Xunta en una parte que se llama Galiciana y allí prácticamente ahora no están todos los que aquí cito, pero sí que hay, ahora es mucho más fácil, claro. Sí. Sí, yo solamente un detalle. Yo me parece que en otra ocasión que di al respecto del tema, igual estoy confundido, corrígeme si no es verdad. Durante su estancia aquí, Sorolla estuvo hospedado, entre comillas, en el Pazo de Vistalegre, ¿o no? No, allí pintó. Ah, allí pintó. Allí eligió el lugar. Él estaba en un hotelito que había al final de esta calle, a la izquierda, que regentaban los que ahora viven los descendientes, los Bouzada, que es una familia muy conocida aquí en Villa García. Entonces sus abuelos fueron los que tenían el hotelito este y le contaban los abuelos ya a los nietos que Sorolla todas las tardes, después de pintar, se bajaba del hotel y estaba en esta acera, al final de la acera, en una silla, y cuando se ponía el sol por el Barbanza, estaba tan nervioso de ver la belleza que chillaba: pinceles, dadme pinceles, el hombre este, ¿no? Sí. Ahora es posible que estuviese, aparte de ahí, que durmiese algunas veces en otra casa, es posible. O sea que entonces él en realidad no fue huésped del marqués de aquí. No. Para nada. Simplemente le permitió pintar allí. Sí. Y ya saben, a ver si lo tengo por aquí, que las figuras que aparecen en el cuadro este de Galicia eran todas gente de aquí, eran niños que escogió aquí. A ver si los tengo por aquí. Locales. Sí, eran familias muy conocidas además. Espera a ver si lo encuentro, hombre. Pues me parece que no. Bueno, una de las personas que aparecen es la hermana del niño este que la acompañó, una Vega. Sí, pero todos, incluso el gaitero que aparece, era un gaitero muy popular aquí en la zona, se llamaba Osubieiro, o Asubiador se llamaba, ¿no? Era muy conocido. ¿Y ese cuadro está en Nueva York? Sí, solo se le permitió salir en una ocasión, que es cuando se trajo toda la colección de las regiones a Madrid, que fueron cerca de 1.000 millones de personas a verlo, ¿no? Y luego fue un poco a Valencia, creo que llevaron allí, claro, los de Levante, y a Málaga sé que también fue, pero que ya con muchos menos cuadros, ¿no? Hubo que coger un avión especial, uno de esos grandes, y claro, le costó al gobierno mucho dinero solo el seguro, ¿no? Pero vamos, sé que aquí fue alguna vez a La Toja, alguna vez,
y que se hizo amistad con López Ballesteros, aquella del Pazo de Agua y Pilleira, pero poco más salió. Sí que fue algunas veces en tren a Santiago a ver a Fenollera, claro, que era su gran amigo, ¿no? Gran amigo que murió el hombre aquí, ya de abuelo, porque se enamoró simplemente de una compostelana. Y para la mayoría de los personajes importantes de aquella época de Santiago, hablo de la universidad, de la iglesia, la nobleza, están pintados por él. Incluso en el año 1907 fue contratado por el rey, por Alfonso XIII, para pintar el palacio que debía haberse construido aquí en Cortegada. Y entonces él era el encargado de pintar todos los interiores, una obra de años, ¿no? Más como era íntimo amigo del rey, no le hubiese cobrado nada, ¿no? Pero al final ni se hizo el palacio, ni no se hizo nada, y entonces ya Sorolla tampoco pudo pintar nada. Fue un poco de desastre, ¿no? Víctor, ¿sí? ¿Es posible que el enfado que le procuraba el cambio climatológico, al margen de los efectos secundarios sobre su salud que podía influir de alguna manera, yo creo que también tenía que enfadarse por lo que está identificado este pintor, pues el pintor de la luz? Ah, claro. Entonces el clima se lo... Sí, hombre, claro. Pues sí, claro, le hacía que romper muchos esbozos, ¿no? Y eso pues no era agradable para nadie, ¿no? Claro, yo es que la característica de este hombre... Sí, es la luz, sí, efectivamente, sí. El pintor de la luz y esa característica, pues, se me ha ido el sí, se le iba, efectivamente, sí, sí. Y a lo mejor el enfado también vendría por sí, sí, claro, por todo el clima es lo que lo condicionaba, claro. Sí, sí. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, yo creo que un fuerte aplauso a Víctor para agradecerle. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a ti.